¿Usted puede creer que hemos terminado el capítulo número 1 de Juan? Es. Hoy vamos a comenzar el capítulo número 2. Así que vaya conmigo, Juan, capítulo 2. Y el título de esta mañana es Servíos unos a otros. Servíos unos a otros. Dice Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, circula esa palabra, servían, haced todo lo que Él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacar ahora un poco y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, y circula esa palabra nuevamente, que habían sacado el agua, lo sabían. El maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11, vamos a ver 7 señales que Jesús hace, o más bien, Juan 20:31 dice que, el versículo 30 al 31, que muchas cosas Jesús hizo. Estas 7 señales son parte de esas señales que Jesús hizo. El apóstol Juan está registrando 7 de ellas, 7 señales. La primera es esta, el agua convertida en vino. Después vamos a ver un niño con fiebre que es sanado, está al borde de la muerte, Jesús lo sana. Vemos también cómo Jesús sana a un paralítico, alguien que llevaba más de 38 años sin poder caminar. Vemos la alimentación de los 5,000. Vemos también a Jesús dándole la vista a un ciego de nacimiento. Y en el versículo 11 vamos a ver a Jesús mostrar su poder sobre la muerte al resucitar a Lázaro. Así que el apóstol Juan, con mucha intencionalidad en estos capítulos, del capítulo 2 hasta el capítulo 11, registrando 7 señales de Jesús que apuntan hacia la divinidad de Cristo, la divinidad de Jesús, que este hombre, Él es, como dice el versículo 31, que Él es el Hijo de Dios. Estas cosas se han registrado, estas cosas se han escrito para que ustedes puedan ver, puedan creer, puedan entender que Jesús es el Cristo, y para que al creer en Él tengáis vida en su nombre. Es que Juan comienza con esta señal, aquí en los primeros 11 versículos del capítulo 2, y es acerca de este vino nuevo. El vino nuevo ilustra el inicio de una nueva era en la historia redentora del plan de Dios. Que algo nuevo está comenzando, que lo viejo ha pasado o está pasando y es aquí ahora lo nuevo. Noten el versículo 6, se habla de tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En el Antiguo Testamento habían ritos de purificación donde ellos se sometían a estos rituales con el fin de poder presentarse y adorar a Dios en el templo. Pero el Antiguo Testamento nos deja bien claro que ninguno de estos rituales podía
quitar completamente, lidiar con el problema del pecado. Por eso que en el capítulo 1 vimos a Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las cosas del Antiguo Testamento solamente eran una sombra, apuntaban hacia lo que iba a venir. Era un recordatorio, era para que aquellos del pueblo de Israel, al atravesar estos rituales, al exponerse estas cosas, ellos se recordaran de la necesidad de ser completamente limpiados, la necesidad de Dios lidiar con su condición espiritual, que nada externo podía cambiar el corazón. Nada externo podía realmente limpiarnos de nuestros pecados. Hebreos 10:1 habla acerca de eso, que era una sombra de lo porvenir. Ahora, Jesús al iniciar su ministerio, que ya lo vimos en el capítulo 1, cuando Él comienza a llamar a los discípulos, en el momento que Él es bautizado, comienza el ministerio en el poder del Espíritu Santo, ahora apuntando una nueva era, un nuevo comienzo, nueva vida en Cristo. Lo viejo está pasando, el Antiguo Testamento, por así decirlo, el papel de apuntarnos hacia un Salvador, ya ese papel cumplido en Cristo. El Salvador está en medio nuestro. Él ha llegado, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo esperado ha llegado, está en medio nuestro. Y hay nueva vida en Él, lo viejo pasó, y aquí ahora lo nuevo. Y es una realidad de la vida cristiana. En 2 Corintios 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron. Si usted está en Cristo, es decir, si usted en algún momento de su vida, y hay una sola manera de tener esta nueva vida, hay una sola manera de ser salvo, hay una sola manera de llegar al cielo, hay una sola manera de que nuestros pecados sean perdonados, y eso es por gracia a través de la fe en el Hijo de Dios, es creyendo en Él como nuestro sacrificio, la propiciación por nuestros pecados. Y aquellos que han escuchado el mensaje, que han entendido el mensaje y han abrazado a través de la fe ese mensaje, ahora tienen vida nueva en ellos. Tienen un antes y un después. Estaban condenados y ahora han sido perdonados. No tenían vida espiritual y ahora tienen vida espiritual. Antes no podían adorar a Dios, ahora viven para adorar a Dios. Antes tenían un destino oscuro, mejor dicho, sí, un destino oscuro, ahora tienen un destino glorioso en Cristo Jesús. Hay nueva vida para los que están en el Señor Jesús. Y haber nacido de nuevo es haber nacido para servir a Cristo. El pasaje de Juan, capítulo 2, aquí vemos a Jesús ya haciendo una distinción, incluso en su relación entre él y su mamá. Note que dice, en medio de esta boda fueron invitados a la boda, ellos estaban ahí, era muy común, las bodas en ese tiempo podían durar de 1 semana a 2 semanas. Por eso que se le acabó el vino. Y ellos, estando en esta boda, aquí vemos a la mamá según la carne. Recuérdense que María, y está en contexto nuestro aquí, hispano, que a veces vemos a María como la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios. La Biblia no enseña eso por ninguna parte. Ella solamente fue escogida, como pudo haber sido escogido cualquier otra virgen en Israel. Y virgen no en el sentido de que tenía poderes en ella, sino que nunca había tenido relaciones sexuales. Y era una joven. Eso es lo que nos enseña Isaías. Parte de la promesa es que Dios iba a entrar al mundo, y iba a entrar de una manera sobrenatural. Él iba a tomar humanidad, Él iba a nacer, como dice Gálatas capítulo 4, bajo la ley, a través, ¿y cómo se nace en este mundo? A través de una mujer. Dios le ha dado ese privilegio a las mujeres. Gracias a Dios por las mujeres, amén. Y vemos que aquí Jesús empieza a hacer una distinción, empieza a distanciar esa relación en el sentido de que Él no solamente es completamente humano,
también Él es Dios en la carne. Y aquí vemos a María diciéndole a Jesús qué es lo que tenía que hacer. Y Jesús le recuerda quién Él era. Y le dice, mujer, pues ella viene y le dice, no tienen vino. Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en eso? Todavía no ha llegado mi hora. Eso es clave ahí. Eso es clave porque vemos que dentro del plan redentor, Cristo en su ministerio, al comenzar su ministerio, había un plan por desarrollar, establecido divinamente por la Trinidad. Y si algo vemos aquí es que nosotros no le damos órdenes a Dios. Dios nos da órdenes a nosotros, recordándonos quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero me encanta que en el versículo 5 María calibró su actitud. Fíjate que dijo a los que le servían, hacer todo lo que Él los diga. Olvídense lo que yo he dicho, ustedes hagan todo lo que Él os diga. A Él obedecer, a Él escuchar, a Él servir, a Él seguir. Yo solamente soy una sierva como todos ustedes. Y la vida del cristiano, en este pasaje, donde vemos a Jesús haciendo la primera de sus señales, mostrando su gloria. El versículo 11 dice que este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Así que no solamente lo que hemos aprendido en el capítulo 1 de todos los títulos de Jesús, que Él es el creador, que tú y yo fuimos creados para Él, que fuimos creados por Él y para Él. No solamente que Él es la vida, Él es la luz de los hombres, no solamente Él es el verbo de Dios, no solamente es el Cordero. Así que todos estos títulos que apuntan hacia Jesús y el testimonio que vemos, esa línea de testigos apuntando y diciendo, ese hombre Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, a Él escuchar, a Él seguir. Ahora vamos a ver al Hijo de Dios en acción. Porque cualquiera pudo, por así decirlo, recibido esos títulos. Sí, yo soy todas esas cosas. Ahora, comprobarlo es otra historia. Las señales, cuando vean las señales en el Nuevo Testamento, especialmente y después lo vamos a aprender a través del Evangelio de Juan, que Jesús incluso le dice a los fariseos, si ustedes no me quieren creer a mí, no me crean, pero crean las señales, en el sentido que las señales servían para ponerle el cuño, atestiguar de que él era cierto el mensaje que se estaba dando. Lo vemos después también en la era apostólica, que el mensaje de los apóstoles fue respaldado por las señales que Dios les permitió a ellos hacer para que las personas pudieran decir, oh, ok, ellos están hablando de parte de Dios, ok, las señales están reivindicando que realmente ese mensaje viene de Dios. Y aquí vemos a Jesús haciendo estas señales, mostrando su gloria, quién Él es. Y los discípulos siendo fortalecidos en su fe. Pero hay una distancia entre nosotros y quién es Dios, en el sentido de que Él es omnipresente, Él es glorioso, este Dios trascendente, que está muy por encima de todos nosotros, y no podemos olvidar eso, que hemos sido creados para Él, hemos sido creados para servirle a Él. Y haber nacido de nuevo es haber nacido para servir a Cristo. Eso fue una buena oportunidad para decir amén, iglesia. Haber nacido de nuevo es haber nacido para servir a Cristo. Y eso es un mensaje difícil en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el mensaje de nuestra sociedad más bien es, bueno, ¿y qué tal yo? ¿Por qué más bien no me sirven a mí? ¿Por qué no yo satisfacer todos mis sueños, todos mis deseos y vivir para mi gloria y vivir para que me sirvan y vivir para mis antojos? En este mundo en que vivimos en este momento es haz todo lo que te haga feliz, ¿no es verdad? Si te hace feliz, está bien. Esa es la ética detrás del mensaje que vemos en el mundo.
Si te hace sentir bien a ti, está bien. Pero 1 Corintios 4:1 describe al cristiano que de esta manera, que todo hombre nos considere. Si hay una palabra que describe al creyente es siervos, servidores, siervos del Señor. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y una de las maneras principales en la cual nosotros servimos a Cristo es sirviéndonos los unos a los otros. Ese llamado a servirnos los unos a los otros. Y esta es la parte práctica del mensaje. La parte de nosotros, como María dijo, todo lo que Él os diga, háganlo. A Él es el que tiene que escuchar. De Él recibimos las órdenes. De Él nosotros recibimos el entendimiento de cómo luce el camino que lleva a la vida. El camino de el vivir para uno, el egocentrismo, es el camino que nos lleva a la muerte. Pero el camino que lleva a la vida, el camino de gozo, el camino de satisfacción verdadera se encuentra en nosotros ahora vivir para servir al Señor. Hemos sido salvados. Esta nueva vida en el creyente se ve en nuestro servicio los unos a los otros. Hemos sido llamados a servir a Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Dile a tu vecino, somos el cuerpo de Cristo. Ahora déjeme darle varios versículos, no van a seguir en la pantalla, pero quiero darle como una ametralladora a estos versículos. Escríbanlo, porque estos versículos nos dan una teología amplia de cómo el Nuevo Testamento resalta esta identidad que nosotros tenemos en el Señor como servidores, como siervos. Primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gálatas 5, versículos 13-14, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Escucha esas palabras, que los que son verdaderamente libres, su libertad la usan para servir a aquel que los amó y los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, es llamado sobre nuestras vidas. Solo que no uséis la libertad como un pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que una manera de amar al prójimo es servir al prójimo. Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. 2 Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Romanos 12, 11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, y servir requiere diligencia, porque no es natural, no es algo que sucede en automático. Dice, en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Juan 12, 26, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Mateo 23, 11, pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Esto va completamente opuesto al mundo. Que tener poder es más bien estar por encima de los demás y que todos aquí existen para servirme a mí, para complacerme a mí. 1 Pedro 4:11, el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 1:12 dice que a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. Esta es una descripción de aquellos en el Antiguo Testamento que indagaban en la palabra de Dios, mirando a qué se referían los misterios ocultos en el Antiguo Testamento que apuntaba hacia el Evangelio. Dice que ellos no se servían a sí mismos, sino a vosotros, a estas cosas
en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. 2 versículos más, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahí vemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, limpiando nuestras conciencias para servir al Dios vivo. Y 1 de Pedro 2:16, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Hay nueva vida, hay vino nuevo en nuestras vidas, pero esa nueva vida produce en nosotros ahora vivir para aquel que nos amó. Teníamos una vida antigua, teníamos un pasado sin Cristo. En Él ahora hemos sido salvados, hemos sido cambiados, y esa vida se ve en cómo nosotros servimos a Dios. Y servimos a Dios sirviéndonos los unos a los otros. Si no nos vemos a la luz de estas cosas, si no nos vemos con la identidad correcta, el servir a Dios se puede volver un pesar. Porque vemos a veces servir a Dios como, algo que hacemos el domingo en la mañana. Yo sirvo a Dios el domingo en la mañana. Ese es mi momento de servir, pero no nos vemos como que hemos sido llamados a, con nuestras vidas en todo tiempo, somos siervos, somos servidores, representamos al Rey de Reyes, al Hijo de Dios, el Cristo, en cual hemos creído y hemos recibido vida eterna, y esa vida ahora está en nosotros. Y como dice el versículo 5, y hacemos todo lo que Él nos diga. Todo lo que Él nos diga lo hacemos, porque Él es nuestro Dios. Cuando tú te ves como alguien que ha sido salvado para la gloria de Dios y vivir para Él, el gozo verdadero se encuentra en vivir para Cristo. El mundo te dice vive para ti, pero sabemos que ese camino al final va a traer dolor, insatisfacción. Ese camino no va a satisfacer lo que tu alma anhela, cómo tú fuiste creado, cómo tú fuiste programado. Que Eclesiastés 3:11 nos recuerda a nosotros que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y esa es la parte que pudiera lucir contradictoria. ¿Cómo es posible que este camino de sacrificio, de servicio, lo que va a producir en mí el gozo y el anhelo y la satisfacción que mi alma anhela? ¿No sería mejor por aquí, en el sentido de buscar y que en lo creado, que esas cosas me satisfagan? Pero vemos que la Biblia nos dice, no es por ahí, es por aquí. Hacer todo lo que Él os diga. Ahora quiero darles dos cosas en cuanto a servir los unos a los otros, ¿no? Del versículo 1 al 5, si algo que caracteriza un siervo, alguien que sirve a Dios, es que es fiel a sus palabras. Es fiel a sus palabras. Y es lo que vemos, la exhortación ahí, hacer todo lo que Él os diga. Que tú no estás buscando atajos a la palabra de Dios. Que tú no estás buscando, me gusta esto y esto no me gusta, esto me hace sentir incómodo y no lo voy a usar, nunca lo voy a hablar, nunca lo voy a obedecer, sino vemos que un siervo es fiel a sus palabras. Y hablando de obediencia, Dios puede hacer grandes cosas con la obediencia de su pueblo. La semana pasada estuvo aquí el pastor uno de los pastores de la iglesia de Buffalo con el líder de adoración. Estuvimos compartiendo y estuvimos hablando de cómo juntos en este esfuerzo colaborar para llevar a cabo la gran comisión. Estábamos hablando de las diferentes oportunidades, tanto ellos venir con un grupo de la iglesia de allá de Nueva York aquí a Miami y compartir cuando tengamos la conferencia de mujeres que va a tomar ahora lugar aquí en marzo. La hacemos bilingüe y este año tuvimos 200 mujeres y venir un grupo para que juntos servir, e incluso muchas de ustedes que
que sacrificialmente sirven al Señor y sirven en la cocina y sirven en la registración y sirven como voluntarias, que ese grupo pueda venir y pueda servir para que ustedes puedan disfrutar la conferencia. Y estábamos hablando y he contado una historia. Sus padres, él es originalmente de Jacksonville, Florida, y sus padres viven todavía en la Florida, él vive en Nueva York. En uno de estos huracanes que pasó por acá, la casa se le inundó a los padres. Y un grupo de la iglesia de él allá en Buffalo viajó de Nueva York a la Florida y junto con hermanos de la iglesia a la cual ellos pertenecen, ahí en Jacksonville, juntos unieron fuerzas y ayudaron a los padres a poner esa casa de vuelta a su normalidad. Y hay unos vecinos que ellos tienen que por años, no son cristianos y por años han resistido el evangelio y han resistido invitaciones a ir a la iglesia. Después de que ellos observar lo que había sucedido en casa de los Becks, se le acercan los padres y le dicen, ¿a qué iglesia ustedes van? Yo quiero ir a esa iglesia. A nosotros nadie nos ayudó cuando nuestra casa se nos inundó. Y es increíble lo que Dios puede hacer con la fiel obediencia del pueblo de Dios cuando busca servir a Cristo al servirse los unos a los otros. Murallas de años de no creer el evangelio y no creer el cristianismo pueden derrumbarse. Dice la palabra de Dios que en esto conocerán las personas que ustedes son mis discípulos. En que nos amemos los unos a los otros. Ahora la pregunta es, ¿el mundo está viendo que nosotros aquí nos estamos amando los unos a los otros? No. Dentro de estas cuatro paredes no nos ven en cómo nos amamos los unos a los otros. ¿En qué contexto el mundo ve que los cristianos se aman? Fuera de estas paredes. Fuera de la iglesia. Del contexto de la congregación. Cuando juntos buscamos amarnos y servirnos los unos a los otros para la gloria de Él y el beneficio eterno. Dice David Kahneman que Dios no nos ha llamado a ser populares, más bien obedientes a Él. Llamado que tienes sobre tu vida es ser obediente a su palabra, fiel a sus palabras. Versículo 5, haced todo lo que Él os diga. Allá en Canadá hay una frase que se me pegó mucho y fue algo, un recordatorio que es importante para nuestras almas, que el cristiano no vive para el presente, el cristiano vive para el futuro y tendemos a vivir para el presente, tendemos a vivir como si esto fuera todo, como si después de la muerte ya termina la historia. Y cuando tenemos una perspectiva eterna, no vemos una casa inundada como una inconveniencia. Vemos una casa inundada como una oportunidad para resaltar a Cristo. Cuando vemos en la vida de otras personas, a lo mejor sufrimiento o necesidades, no lo vemos como una inconveniencia, sino lo vemos una oportunidad para amar al prójimo, para que Cristo sea glorificado. Y esto es algo que va en contra de la sociedad, porque cuando nosotros tratamos de ayudar a las personas, en el mundo en que vivimos, cuando uno es, como se dice, nice, cuando tú eres amable, cuando estás siendo amable con las personas de afuera, normalmente, no te lo dicen, pero normalmente están pensando, ¿y qué quiere este de mí? ¿No es verdad? ¿Qué está tratando de conseguir a esta persona? Que está siendo tan amable, que está tratando de ayudarme. Pero Cristo no nos da Él nos da salvación gratuitamente y libremente. Cuando Cristo nos salva, Él nos salva no porque nosotros podemos aportarle algo a Él. Nosotros no le aportamos nada a Dios. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios que lo va a hacer mejor. Él es completo, suficiente, perfecto. Y Él nos salva porque Él es generoso. Él es amable, misericordioso, su gracia la da gratuitamente y libremente.
Ahora, cuando nosotros como cristianos buscamos hacer lo mismo, buscamos servir a los demás, estamos sirviendo porque el Evangelio ha hecho eso en nuestras vidas. Porque hemos sido hechos ahora partícipes de la naturaleza divina. No lo estamos haciendo por obligación. No lo estamos haciendo porque, bueno, es lo que la Biblia me dice que yo tengo que hacer. No, estamos amando a los hermanos porque, y esto a veces pasa en las iglesias, hermano, qué bueno verte, te voy a amar. Y detrás no hay amor verdadero. Pero no es así. Hemos sido llamados a hacer algo que ya se nos ha dado a nosotros. Se nos ha dado un amor, se nos ha dado la capacidad para nosotros poder amar genuinamente a los demás. Dice Lloyd Jones, un predicador inglés, obediencia no es el resultado de presionar el alma. Al cristiano tú no tienes que presionar para obedecer. Al cristiano tú no tienes que presionar para que ame. Al cristiano tú no tienes que presionar para que salude a otra persona. Más bien es el resultado de una mente iluminada por el Evangelio y un corazón enternecido por la gracia de Dios. Hacer todo lo que Él os diga. El cristiano tiene vida nueva. Hacer todo lo que Él os diga. Y hay momentos en que obedecer no va de la mano como uno se siente, ¿no es verdad? Que hay momentos que sabemos que la obediencia no está siendo acompañada por nuestros sentimientos. Eso es una realidad. A mí se me invitó a dar un taller en la conferencia en Canadá y les digo la verdad, yo no tenía deseo de hacerlo. Yo no tenía deseo de pasar por la experiencia difícil de una audiencia nueva, hacerlo también en inglés. Una preparación, tenía que hacerlo el martes, iba a terminar el domingo, predicar 2 veces en inglés en la mañana, después en español, levantarme el lunes a las 5 de la mañana, montarme en un avión, viajar a Canadá, llegar allá, estar en una sesión a las 7 de la noche, estar interactuando con tantas personas y el otro día ponerme entonces a servir a otras personas. Yo no quería hacer eso. Pero no fue hasta que en obediencia me sometí a hacer todo lo que Él dice, que experimenté el gozo y la santificación que viene con obedecer a nuestro Señor y Salvador, que sus planes, como cantábamos hoy, son mejores que los nuestros. Fíjense que el capítulo 2 aquí habla de, les dijo, llenen las tinajas de agua a los siervos y lleven vino nuevo a maestresala. Aquí vemos a los siervos sirviendo y haciendo todo lo que Cristo les dijo que hicieran. Ponte en los zapatos de esos siervos un momento. Se acabó el vino, las tinajas llenas de aguas, usadas para el ritual de la purificación. ¿Usted se imagina esos siervos llevar el vino, esa tinaja allá, y cuando el maestresala la pruebe, no sea vino, sino sea agua? Sí, que prueben y que no haya sucedido un milagro realmente ahí. Los siervos sirven, buscan fielmente obedecer sus palabras. Y esta es la parte de nosotros como cristianos, estar buscando servir dentro del cuerpo de Cristo, estar pendiente de las necesidades de los demás. Tendemos a vivir en nuestro propio mundo. Esa es la realidad. Todos luchamos con eso. Todos tenemos una vida que vivir. Todos tenemos diferentes contextos. Y el mundo en el cual vivimos tiende a llevarnos hacia vive para ti. Pero la gloria de Dios se ve en cuando nosotros estamos buscando servirnos los unos a los otros. A mí me ha animado mucho estos días a escuchar cómo habían personas en nuestra iglesia que estaban enfermas y como otros del cuerpo de Cristo fueron a servir a esas personas, fueron a visitar a esas personas, llamaron a esas personas. Porque el llamado de servirnos es de la congregación, que nos incluye a todos. El visitar no solo los pastores,
No solo es el líder del grupo pequeño. Es un llamado de todos. Todos aquellos que están en Cristo, todos han sido llamados a servir. Cuando el cuerpo de Cristo aporta su parte, es cuando el cuerpo no tiene desavenencia, cuando el cuerpo crece, madura, y cuando el cristiano aprende y se ve a la luz de que somos servidores, que somos siervos. ¿Y les puedo decir algo? Usted tiene que estar tan animado si lo visita un hermano de su grupo pequeño como si lo hubiera visitado uno de los pastores. Porque el de grupo pequeño no es inferior a un pastor. Porque el llamado es de el cuerpo ministrarse mutuamente, de hacer todo lo que Él nos diga. Decía Spurgeon, retrasar la obediencia es desobediencia. ¿Cuál es el llamado? Hacer todo lo que Él os diga. Fiel a sus palabras. Ahora, número 2, y termino con esto, con este punto. Fe en sus mandamientos, que es la parte de la confianza en lo que Él ha dicho. No solamente voy a obedecer, sino yo sé que esta obediencia en Cristo Jesús es lo mejor que yo puedo hacer. Que obedecer a Cristo es el mejor plan. En el versículo 11, en esta narrativa, vemos que Cristo manifiesta su gloria. Los discípulos estando ahí, siguiendo a Cristo, obedeciendo a Cristo, porque estuvieron ahí, vieron su gloria. Su fe fue fortalecida. Dice el versículo 11, termina diciendo que sus discípulos creyeron en Él. Pero ¿no habían creído ya anteriormente? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nuestra relación con Cristo comienza a través de la fe, creyendo en Él. A medida que creemos en Él, vemos su gloria. A medida que caminamos con Él, vemos su gloria y nuestra fe fortalecida en el Señor. A medida que estamos en Él, que caminamos en Él, es como ese ciclo. Nosotros caminamos con Jesús, obedecemos a Jesús, hacemos todo lo que Él nos dice. Y a medida que nosotros vemos a Jesús, obedecemos a Jesús, nuestra fe es madurada. Y hay ocasiones que nosotros no entendemos lo que Él nos dice, su palabra. Yo creo que todo cristiano tiene un caminar con Cristo y vamos creciendo y vamos madurando, y la palabra de Dios, a medida que nosotros la vamos estudiando y la vamos aprendiendo y la vamos memorizando y la vamos viviendo, va encajando más y más, y nuestra vida, nuestra perspectiva y nuestros valores van siendo pulidos. Así que todos tenemos un crecimiento, estamos en un proceso, y hay ocasiones donde nosotros no entendemos completamente lo que la palabra nos está pidiendo que hagamos. Pero eso no significa que no sea bueno para nosotros. Ustedes saben que nosotros tenemos a Isaías, que tiene 2 años, ahora cumple 3 en enero. No importa cómo tú le expliques a un niño de 3 años qué tan articulado tú seas, cuántos ejemplos tú uses, hay cosas que no va a entender, ¿no es verdad? Si eso es cierto de un hombre finito y un niño, humanos, limitados, ¿cuánto más no es una realidad entre Dios y nosotros? Que nos dice, como un padre, es por aquí, sírvame. La vida de ustedes, ustedes han sido salvados y llamados a servirse los unos a los otros. Es por ahí, caminen por aquí. Juan 13:17, este versículo lo predicamos aquí en la iglesia el primer domingo que estuvimos aquí, cuando nos mudamos a este edificio. Predicamos Juan 13 y estos fueron los versículos que cubrimos ese día. Y Jesús en este contexto le está lavando los pies a sus discípulos. En este contexto les está modelando la nueva vida en Cristo, que hemos sido llamados ahora no para señorearnos de los demás, no para tomar ventaja de los demás,
no para buscar en los demás cómo nosotros podemos seguir saliendo adelante, sino que hemos sido llamados ahora a servir. Y Jesús le dice a sus discípulos, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Que todos los mandamientos de Dios son para nuestra felicidad. No hay nada, Dios no es un ladrón de gozo. Él no dijo, yo he venido para que tengan vidas miserables. ¿No es cierto? Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida se encuentra en Él. Y Él generosamente dice que gracia sobre gracia vino y trajo para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en Él. Así que el llamado a servir es el llamado a la vida. El llamado al camino que lleva a la vida. De servirnos mutuamente, hay una felicidad. Y esto es contraproducente, por así decirlo, porque ¿cómo es eso? A mí me encanta las historias del Antiguo Testamento, cómo Dios lidiaba con su pueblo. Hay una historia cuando Dios le dice a Josué, están preparándose para cruzar hacia la tierra prometida, y entre el pueblo de Israel y la tierra prometida había un río, el río Jordán. Y Dios le dice a Josué, levántense y empiecen a caminar y crucen el río. Y Josué le dice a Dios, tengo una pregunta. Ahí hay un río. ¿Cómo vamos a cruzarlo? Levántense y empiecen a caminar. Dios, yo creo que tú no me has escuchado. ¿Tú entiendes que si yo me meto en ese río, nos va a arrasar a mí y a todo el pueblo de Israel y te vas a quedar sin nación? Yo entiendo. Levántense y empiecen a caminar. No fue hasta que ellos pusieron un dedo en el río que el río hizo así y se abrió. No fue antes. Y eso es la parte de nuestra obediencia con el Señor. Rara vez el Señor te da el plan. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Sígueme. Hagan todo lo que Él os diga, dijo María. Porque no es hasta que nosotros en obediencia, arraigados, fe en sus mandamientos, sabiendo de que todo lo que Él nos ha dicho es para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, es que vemos la gloria de Dios. Dice que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron. Si ellos no hubieran estado ahí, si ellos no hubieran estado sirviendo a Cristo, siguiendo a Cristo, no hubieran visto lo que Cristo hizo ahí en Caná de Galilea. Y la fe es objetiva, no es subjetiva. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de todo lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Fe no es, bueno, yo creo que eso va a pasar. No, fe es todo lo que Dios ha dicho va a pasar. Que todo lo que Él promete cumple. Que todo lo que Él ha dicho tomará lugar. Romanos 10:11, la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. No hay nadie que vaya a llegar al cielo y le diga a Dios, ¿esto es todo? No hay nadie. Todo el que siga a Cristo jamás será avergonzado. Pero lo cierto es también del otro lado de la moneda. Los que no confíen en Él experimentarán vergüenza eterna. Y la palabra, yo les digo que la palabra va a chocar muchas veces, nosotros como cristianos, va a chocar con nuestros deseos. Y a veces nosotros queremos como que darle órdenes a Dios, parecido a lo que le sucedió aquí a María. Jesús, no hay vino, creo que tú tienes que hacer algo. Y la Biblia nos dice, sexo, matrimonio, dinero, servir a Dios, es así. Y nosotros le decimos a Dios, sexo antes de casarse,
Eso es para mis abuelos. Eso es algo del pasado. Eres un anticuado. Le decimos a Dios nosotros. No te cases con alguien que no sea cristiano. Y le decimos a Dios, Señor, te estás demorando mucho. Voy yo y voy a forzar las cosas. El Señor nos dice en su palabra, usen el dinero como buenos administradores. ¿Y qué le decimos a Dios? Bueno, si me sobra, entonces yo voy a dar algo. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Le damos la sobra a Dios. Y yo tengo las mismas tentaciones que tienen ustedes. Yo lucho con las mismas cosas que luchan ustedes. Por supuesto que si uno no da dinero en la iglesia, me puedo comprar un carro mejor, puedo pagar una letra mejor, me puedo dar unas mejores vacaciones, me puedo dar todos mis lujos. Porque tenemos más para mí, ¿no es verdad? Pero que Dios nos dice, ese no es el camino que lleva a la vida. Ahí no vas a encontrar el gozo y la satisfacción. Definitivamente que buscar servirnos a nosotros es más fácil. Cuando fuimos a plantar una iglesia al principio, estábamos diciendo que sí a muchas noches fuera de la casa. Por supuesto que es más fácil estar todos los días en la casa sentado frente al televisor. Por supuesto que conlleva vida espiritual y la obra del Espíritu Santo trabajando en uno para tú estar dando tu tiempo para amar a los demás, para ir a visitar, para decirte que no a ti, para decirle que sí a los demás. Pero Jesús dijo en Marcos 10, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así. Y esta es la parte, el cristiano es diferente. El cristiano tiene vida nueva, vino nuevo. Hay un antes y un después. Dice, entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que separa al cristiano de alguien que solo asiste a la iglesia es obediencia y fe en Jesús. Obediencia y fe en Jesús. El vino terrenal se acaba. Ellos tuvieron vino por un tiempo, pero se acabó. Y es igual con nuestras vidas. La vida se acaba, el gozo se acaba, las fuerzas se acaban, pero Jesús dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Si las cosas de este mundo horizontal, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Se lo dijo en Juan 4, la mujer samaritana, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua viva, de agua que brota para vida eterna. Fe de la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, dame de esa agua. El cristiano busca, Señor, dime tus mandamientos. Yo quiero vivir para ti, para tu gloria. La vida se encuentra en ti, el gozo se encuentra en ti, la satisfacción se encuentra en ti. En Jesús. Yo he venido para que tengan vida, dijo en Juan 10, y para que la tengan en abundancia. No permitas que el no servir te robe de ver la gloria de Dios en tu vida. Servir a Cristo, te estás posicionando para que la gloria de Dios tome lugar en tu vida. Fiel a sus palabras, fe en sus mandamientos. Vamos a orar.